Tenemos las reglas de hermenéutica que les había comentado la semana pasada, bueno, hace 2 semanas ya, y habíamos hablado de 3 reglas iniciales. La primera es que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia, por lo general, se interpreta a sí misma o nos da la interpretación que nosotros queremos entender, ¿no? Lo que nosotros queremos saber sobre lo que dice la Biblia. Esa enseñanza nos la da la propia Biblia gracias a su contexto, ¿no? Si nosotros revisamos el contexto general de la palabra, vemos que cada porción de la palabra tiene una interpretación en otro lugar. Y desde aquí se desprenden prácticamente la mayoría de las reglas que vamos a seguir viendo. La segunda regla que hemos visto es que la palabra específica que hay en un texto, o el texto o frase que hay allí en el versículo que estemos leyendo, siempre debe ir o entenderse con su contexto, ¿no? Cuando hablo de contexto, en este caso me refiero al contexto gramatical o al contexto escrito, al contexto textual. Por ejemplo, si leemos un versículo, debemos entenderlo junto con todo el capítulo. O en casos un poco más grandes o un poco más extensos, podemos entenderlo en conjunto con todo el libro. Esa es la idea siempre que vamos a interpretar un texto, entenderlo o incluso una palabra, por más pequeña que sea, entenderla a la luz de todo el contexto que se está leyendo. Una tercera regla que hemos visto es no hacer doctrina de un solo pasaje, sino que siempre tiene que haber una enseñanza basada en varios pasajes, ¿no? Por lo general aquí somos líderes y estamos siempre compartiendo, enseñando. Entonces, cada vez que vayamos a enseñar algo, tiene que estar fundamentado en más de un pasaje, por lo menos 2 o 3 pasajes, y mucho más si es una enseñanza expositiva, pues hay toda una explicación por contexto allí. Em, y tampoco debe hacerse doctrina de un versículo oscuro. Aquí se le llama oscuro a los versículos que no son fáciles de entender, que son un poco difíciles de comprender. Hay que tener cuidado y esos versículos oscuros deben ser interpretados a la luz de los versículos que son claros, de los pasajes que son claros de entender. Y ahí profundizamos un poco en esos temas. Ahora vamos a ver la cuarta regla para motivos de este pequeño curso. Hemos determinado 10 reglas de hermenéutica. Por ahí se desprenden algunas más, algunas variantes, ya lo iremos viendo quizá más adelante, pero por ahora vamos a ver estas 10 que les estoy comentando aquí. Entonces tenemos aquí, determine el sentido exacto de palabras individuales, también por el contexto que estamos revisando. Cuando encontramos a veces una palabra en un versículo que es un poco oscura, esa palabra no es muy fácil de entender, como ya les voy a revisar aquí el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de Efesios 3:4, donde el apóstol Pablo dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, si vemos nada más ese versículo, no nos da una idea clara de qué cosa es el misterio allí, el misterio de Cristo, a qué se refiere con misterio. Pero si luego leemos Efesios 3, del 1 al 3, o sea, los versículos anteriores y los versículos posteriores, que son del 5 al 6, vamos a entender que misterio significa la participación de los gentiles en la salvación, ¿no? En el Evangelio, en este caso. Entonces vemos que aquí la palabra misterio significa una cosa tal vez muy diferente a la palabra misterio en otros pasajes, en otros contextos, como por ejemplo se habla también del misterio de la iniquidad, se habla del misterio también del arrebatamiento de la iglesia. En general, tenemos pues un significado de una palabra que varía, ¿no? Que es diferente por el contexto.
Entonces, gracias a ese contexto vamos a determinar ese sentido más exacto de una palabra que a simple vista puede ser un poco confusa, ¿no? Que no nos puede dar ahí una forma de entenderla. Y son palabras individuales, ¿no? En este caso estamos viendo palabras individuales. Esta regla se parece un poco a la segunda, claro, a la segunda regla que revisamos. La segunda regla habla de la palabra, siempre tiene que estar en su contexto, y de aquí podemos entender esta cuarta regla también. Lo que ocurre aquí, por ejemplo, es que cuando vemos una palabra que es un poco complicada de entender, ¿no? Que es compleja, hallamos allí expresiones, incluso versículos enteros, ¿no? En el contexto, que nos van a aclarar lo que quiere decir esa palabra. Y en otros casos también, no solamente se da con palabras, ¿no? Sino se da con frases enteras, con argumentos. Y esos argumentos o esas frases que se están explicando, a veces, como en algunas cartas de Pablo, son también complicados de entender. Hay algunas frases que dice el apóstol Pablo que es un poco complicado seguirle el hilo, ¿no? Sobre todo en los saludos iniciales, en el mismo Efesios, en Romanos, en Hebreos. Es un poco complicado entender algunas partes de esos pasajes, de algunas frases. Y esto pasa mucho porque se hace esto que dice aquí, ¿no? Se rompe el hilo de esa narración porque hay un paréntesis que nosotros no estamos viendo. En español, la Biblia se ha traducido de una forma que a veces es difícil ver esos paréntesis, esas pausas que se hacen para explicar una cosa, ¿no? De lo que ya se ha dicho, como lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, en Efesios 3:1, aquí el apóstol empieza hablando de que él es apóstol de Dios, ¿no? O de Jesucristo, pero a partir del versículo 2 empieza a hacer toda una explicación y todo un consejo y una exhortación acerca de eso que dice en el versículo 1. Y es bien interesante porque eso que él empieza a explicar en el versículo 3 del 2 en adelante, en el capítulo 3 de Efesios, del versículo 2 en adelante, es todo un paréntesis hasta el final de ese capítulo y luego retoma la idea que venía diciendo en el siguiente capítulo. Y yo les quiero leer eso para que entremos un poco en contexto aquí. Y Efesios 3 empieza diciendo así: por esta causa yo, Pablo, soy el prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Y en el original ahí se abre una especie de paréntesis y empieza a decir: si es que ciertamente oísteis acerca de la dispensación de la gracia de Dios, y empieza a hacer toda una consejería, toda una exhortación hasta el final de ese capítulo. Y al capítulo 4 empieza otra vez con la misma idea que traía en el capítulo 3. En el capítulo 4:1 dice, yo pues, ¿no? Y ahora ese pues da una entonación de que venía ya de una idea anterior. Yo pues, el prisionero del Señor, ya había dicho que era prisionero del Señor, os exhorto a andar como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Ahí hace una recapitulación de la exhortación que venía haciendo. Entonces, cuando entendemos que hay palabras o frases que a veces no tienen un sentido exacto en un solo versículo o incluso en un solo capítulo, es necesario revisar los otros capítulos o los otros versículos anteriores o posteriores para entender lo que se quería decir con el contexto que se va a revisar alrededor. Muy bien, si tienen alguna pregunta o algo por ahí no va quedando claro, igual este material lo tienen y lo pueden revisar después, o las preguntas envíenlas por aquí por el chat y lo vamos resolviendo. Pero creo que aquí por contexto ya se entiende
que siempre hay que revisarlo, siempre hay que tener en cuenta el contexto, tanto para las palabras específicas, para las frases en los argumentos que se rompen o que se separan. Y debemos tomar en cuenta también, sobre esto que les estaba diciendo, que en el original de la escritura, en los originales de los textos bíblicos, de los libros o de las epístolas, por ejemplo, eran cartas, pues, escritas directamente sin separación por números, ni por capítulos, ni versículos, ¿no? Así que el contexto siempre se va a entender en todo el libro o en toda la epístola o en todo el párrafo que tenemos que leer. No necesariamente hay un contexto específico en un capítulo. Siempre se puede extender ese contexto para revisar más adelante o más atrás. En Hebreos, por ejemplo, pasa lo mismo. Pasa que empieza hablando el apóstol de un tema, hace una especie de paréntesis para aclarar de qué se trata ese tema y luego cierra paréntesis más adelante y varios capítulos después continúa hablando sobre ese mismo tema que estaba explicando al inicio. Muy bien, tenemos una quinta regla de hermenéutica. Tenga en cuenta las costumbres de la época y los detalles geográficos. Esto es importante porque estamos hablando del contexto histórico aquí, ¿no? Las costumbres de la época, cómo era la geografía, cómo era todo el contexto histórico de ese momento. Y este contexto histórico, también el contexto cultural, nos va a permitir entender el significado de los hechos que se narran ahí en el pasaje bíblico. Por ejemplo, cuando se nos habla muchas veces o podemos revisar el material bíblico donde se habla de estos paralíticos que estaban sentados ahí junto al camino, ¿no? Y que tiraban su manto o que llevaban una ropa específica, ¿no? O se habla también, por ejemplo, de la vestimenta de la gente que iba a la guerra, en el caso del Antiguo Testamento. Tenemos que tomar en cuenta que eso puede ser algo no tan importante si es que no queremos profundizar, pero si ya queremos profundizar, como lo hizo el apóstol Pablo habla, por ejemplo, del yelmo de la salvación, ¿no? De la armadura de la fe, y habla en esa forma un tanto figurativa porque ha profundizado en un detalle que a nosotros nos podría haber parecido simple, como es la vestidura para ir a la guerra, pero ya en un contexto como el del apóstol Pablo, pues para él fue muy importante tomar esa figura, esa forma de alguien que va a la guerra, de un soldado, y ponerlo como un ejemplo para los cristianos, de cómo debíamos forjarnos, con qué seriedad y con qué fortaleza debíamos formarnos como maduros espirituales. Entonces, si tomamos en cuenta esos detalles, esas características históricas, vamos a aprender mucho más de lo que leemos a simple vista o leemos de pasada en la palabra. Asimismo, es importante entender el contexto histórico, ya hablando más del contexto histórico general, para entender cómo era la gente a la que estaba escribiéndole un profeta o cómo era la iglesia a la que se le estaba escribiendo una epístola, porque son cosas muy distintas. Recordemos que a lo largo de toda la Biblia, desde que se empezó a escribir el primer libro hasta el último libro, pasaron más de 1500 años en promedio. Entonces, 1500 años es mucho tiempo y hay una diferencia enorme en todas esas épocas, ¿no? Cada 100 años definitivamente había muchos cambios y esos cambios son muy diferentes a los cambios que tenemos ahora en nuestra actualidad, en nuestro tiempo. Entonces es necesario conocer todos esos cambios que han ido sucediendo. Ahora, esto es un proceso, es empezar a leer, a investigar, a aprender por allí, a ir investigando en la internet, revisando material,
pero es necesario que lo vayamos haciendo, como ya lo he repetido en más de una ocasión. La formación, el culturizarnos, el leer, el investigar, tiene que ser una característica nuestra, ¿no? Una característica de un cristiano y mucho más de un líder, de un ponente de las escrituras. Es muy importante que tengamos ese bagaje cultural de por lo menos entender cómo era el ambiente en ese momento en que se había escrito esa epístola del apóstol Pedro, esa carta del apóstol Pablo, o cómo era el tiempo de cuando se escribió el Apocalipsis, cómo era la situación en la isla de Patmos para el apóstol Juan, o de forma diferente cómo era la situación para Daniel, por ejemplo, en Babilonia. Y esto es importante porque a veces pensamos que el Antiguo Testamento nada más tiene que ver con judíos y el Nuevo Testamento tiene que ver nada más con los cristianos, con los gentiles. Pero no es así, porque si pensamos en Daniel, Daniel no estaba en un contexto de judíos, Daniel estaba en un contexto donde había otras religiones, no era exclusivamente el judaísmo y no había muchos judíos alrededor de él. Entonces, debemos entender ese contexto cultural, ese contexto de la época del escritor bíblico, para saber cómo pensaba él, qué ideas tenía, y quizá no vamos a profundizar tanto porque no somos eruditos en esos temas, pero sí podemos tener un acercamiento y eso nos va a llevar a entender algunas características principales de las enseñanzas que Dios nos quiere dar sobre eso que ha quedado escrito ahí, sobre ese profeta, sobre ese apóstol o sobre la escritura de la palabra, sobre el autor bíblico humano en ese caso, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver la sexta regla. Interpreta el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Este detalle es importante porque por lo general la mayoría de sectas o de iglesias que tienen graves errores doctrinales eh, han caído en una mala interpretación del Antiguo Testamento y no lo están interpretando a la luz del Nuevo Testamento. Y lo que tenemos que entender ahí es que nosotros, como comento aquí, estamos en la dispensación de la gracia o también se habla del nuevo pacto. Y aquí, para nosotros, que estamos en esta dispensación o en este nuevo pacto, lo que aplica es el Nuevo Testamento como norma de vida para nosotros, como la regla de vida, como la explicación doctrinal de cómo vivir. No el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento necesitamos entenderlo como como una forma de hacernos ver lo que es la ley precisamente, que es hacernos ver que somos realmente pecadores, ¿no? Y que nuestro pecado es terriblemente pecaminoso, eh, a diferencia de lo que sí vino a ser Cristo, que es el hombre perfecto, ¿no? Que es hombre perfecto y que es Dios precisamente. Entonces, cuando nosotros entendemos esto y podemos ver el Antiguo Testamento y entender el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, vamos entendiendo y vamos viendo que todo encaja y que el Espíritu Santo nos está mostrando la forma de vida en cómo quiere que nosotros nos vamos a conducir y cómo nos conduzcamos diariamente. Hebreos 1, versículo 1 y 2 hace una clara distinción entre los profetas y de cómo Dios habló por los profetas en otro tiempo, en otras épocas, y en cómo ahora habla por el Hijo. Y hace una exaltación al Hijo en el 3, 4 y 5 de Hebreos 1. Y explica ahí el autor de Hebreos, que no se sabe exactamente si fue el apóstol Pablo, el autor de Hebreos, pero el autor de Hebreos explica esa diferencia y nos hace entender que nosotros, a diferencia de los profetas, tenemos al Hijo y que, como se dice en otra parte, esta es la palabra profética más segura, la palabra
del Hijo. Entonces, como bien se ha dicho también, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros tenemos la luz del Nuevo Testamento y la luz de este nuevo pacto es precisamente el Hijo, Jesucristo. Entonces, si nosotros queremos entender doctrina, queremos entender las enseñanzas básicas de salvación y toda la doctrina bíblica del nuevo pacto que empezó enseñada por Jesucristo, necesitamos aplicar únicamente el Nuevo Testamento sin dejar de entenderlo a la luz o por o por la sombra de lo que ha sido el Antiguo Testamento. Recordemos que todo lo que había antes de Cristo era sombra de lo que había de venir, que finalmente vino Cristo. Entonces, si nosotros interpretamos el Antiguo Testamento pasándolo por el filtro del Nuevo Testamento, no vamos a tener problemas y no vamos a tener dudas sobre si necesitamos guardar alguna cosa de la ley, si necesitamos hacer pactos como se hacían en la ley o si tenemos que aceptar promesas que no aplican para nosotros o si por ahí cualquier otra duda bíblica que a veces queda, porque nosotros ya estamos interpretando bien, ¿no? Todo lo estamos interpretando ahora a la luz del Nuevo Testamento. Hay algunos ejemplos aquí que les puedo mostrar. Por ejemplo, siempre se preguntan sobre los 10 mandamientos, ¿no? ¿Cómo se aplican los 10 mandamientos en nuestra vida ahora? Y tenemos que tener en cuenta que los 10 mandamientos se explicaron desde Moisés, ¿no? Dios le dio a Moisés estos 10 mandamientos como una regla moral para el pueblo, ¿no? Y en el Antiguo Testamento se cumplían para vivir bien. Dios dijo en muchas ocasiones, haz esto y te irá bien, ¿no? Haz esto y el que no lo hace, que muera, ¿no? Morirá irremediablemente. Y a quien ponga otros dioses delante de mí, como en el caso de las hechiceras o de los que hacían hechicería, eran muertos. Entonces, en el Antiguo Testamento se hacía lo correcto como obedecer los mandamientos, que en realidad los 10 mandamientos o el decálogo fueron los mandamientos morales, pero además hay 613, me parece que son todos los mandamientos en total en el Antiguo Testamento. Entonces, todos esos mandamientos o esa ley que teníamos, eran para hacernos conocer, para hacernos ver que el pecado es sobremanera pecaminoso, como dice Romanos 7:13. Y la ley lo que hace es mostrarnos el pecado y todo lo malo que hay en nosotros. Pero a diferencia de la ley, nosotros tenemos ahora la libertad en Cristo y consiste en esto, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto realizado por el Hijo, ¿no? Ahora todos esos mandamientos, como en el caso de los 10 mandamientos, son instrucciones morales de vida, instrucciones que nosotros los seguimos ya no como una imposición, sino que los seguimos primero porque somos salvos, porque la gracia de Dios nos ha llegado a nosotros y nos ha salvado. Y gracias a eso nosotros las cumplimos a partir del mandamiento del amor, porque Dios nos amó primero, nosotros obedecemos su mandamiento de amar. No es que amamos para que Él nos ame, no amamos como una imposición, sino como consecuencia de ese amor que Dios nos tiene a nosotros y que se ha expresado en su salvación. Como Dios me ha salvado a mí y me ha amado tanto, yo amo como un reflejo de su amor y con ese reflejo de su amor, yo amo a Dios, me amo a mí mismo y así como a los demás, o a los demás como a mí mismo. Entonces, gracias a esa interacción, primero por el amor de Dios hacia mí y mi amor hacia Dios y hacia los demás, yo vivo esas instrucciones morales, ¿no? Y prácticamente los 10 mandamientos se reflejan en el Nuevo Testamento, se reflejan en esas instrucciones de vida del Nuevo Testamento, pero
se viven ya bajo la ley de la libertad o bajo la ley del amor, ¿no? Que no es una cadena ni una imposición, sino es un reflejo de la salvación, de la gracia salvadora de Dios en nosotros y se expresa por sí misma en nosotros hacia los demás. Así que hay ahí siempre una clara diferencia. Asimismo, hay otros ejemplos que podemos ver aquí y que usted lo puede analizar después. Yo no puedo profundizar en ello por falta de tiempo, pero cuando interpretamos el Antiguo Testamento únicamente por el filtro del Nuevo Testamento, entendemos, por ejemplo, que mandamientos sobre el ayuno, sobre la alimentación, sobre sacrificios que había que hacer, ya no aplican en nuestra vida, sino únicamente por lo que ya explicaba, eh, de que van a constituir nada más o que van a ser reglas que nosotros seguimos como consecuencia de un crecimiento en el amor de Dios. Y menciono esto porque se me ha preguntado sobre el ayuno y si el ayuno es un mandamiento y si en nuestras iglesias nosotros tenemos que seguir haciendo ayunos como se hacían en el Antiguo Testamento. Y bueno, pues no hay un mandamiento en el Nuevo Testamento que explique que tenemos que ayunar, ¿no? Como lo hacían los judíos en el Antiguo Testamento, que todas las semanas hacían un ayuno, en algunos casos hacían 2 ayunos a la semana, y para nosotros no hay esa aplicación, no hay ese mandamiento de tener que ayunar. Es más, usted no puede ayunar casi nunca y eso no significa que usted vaya a estar mal delante de Dios. Así que con eso no hay una imposición. Lo que sí sucede muchas veces es que por un crecimiento nuestro necesitamos muchas veces someternos a una entrega mayor, ¿no? Y a veces ayunamos como una forma de desarrollo espiritual para crecer en Dios, pero si no lo hacemos y nos sometemos de otra forma, tampoco no significa que esté mal. Lo mismo ocurre con la alimentación. En muchos casos se ha hablado, por ejemplo, de una situación histórica que ocurrió en Hechos, donde se habla de que pues, lo único que se le prohíbe a la gente o a los cristianos gentiles, ¿no? Jacobo ahí hizo esa sugerencia guiado por el Espíritu Santo y los apóstoles aceptaron que lo único que se le prohibiera a los gentiles es que abstuvieran, ¿no? Iban a abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de sangre, ¿no? Ese es un detalle importante que a veces preguntan. Entonces nosotros no tenemos que comer sangre, ¿no? Y ese es un problema en un contexto peruano, por ejemplo, porque nosotros tenemos algunos alimentos que son hechos a base de sangre, tienen algo de sangre animal, por supuesto. Y ha habido hermanos que se han sentido mal al comer esa morcilla, se llama en algunos lugares, ¿no? En otros lugares le llaman rellenas. Y se han sentido mal al comerlo porque recordaron que eso tenía sangre. Entonces, ¿cómo reaccionamos? Y bueno, pues hay una interpretación más amplia allí, pero en general Pablo explica, como ya vamos a ver en otra regla, Pablo explica en un pasaje doctrinal, totalmente doctrinal, Pablo explica que pues ya nadie juzgue ni en comida ni en bebida, ¿no? Entonces no hay ahí algo que te diga, no, pues si nadie te debe juzgar ni en comida ni en bebida, entonces eh, todo se puede comer con acción de gracias. Esa es la regla doctrinal ahora para nosotros, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo estoy con un hermano para el cual es pecado que yo coma eso, ¿no? Y este hermano es nuevo, está allí todavía empezando, yo me abstengo de comer algo para que él no se sienta ofendido y vaya a tambalear, ¿no? Eso es ética, precisamente el curso que vimos al inicio. Lo mismo ocurre con los sacrificios, pues nosotros ya no tenemos que hacer sacrificios de forma mandatoria, ¿no? De forma impositiva. Eh, lo ideal es que estemos constantemente en oración y en lectura de la palabra, ¿no? No en situaciones
que sean muy complicadas para nosotros, porque eso nos va a generar en muchos casos un estrés que puede desencadenar otras situaciones más difíciles todavía. En esos casos es necesario que tengamos cuidado, que nos sometamos a Dios, a la oración y que continuemos una vida equilibrada, porque al final vemos que pues la palabra de Dios nos enseña más orden, ¿no? Y más cuidado que estarnos yendo en sacrificios o haciendo cosas que no están tan bien explicadas como mandatorias en la palabra, ¿no? Muy bien. Nuestra hermana pregunta por qué era prohibido en el Antiguo Testamento comer sangre. Porque en la sangre estaba determinado por Dios que estaba la vida. Entonces, Dios había prohibido que se coma sangre, pero no venía nada más esto de la ley únicamente, incluso de Noé, desde Noé ya estaba prohibido que se coma una parte de un animal estando el animal con vida, ¿no? Estando en su sangre, que se comiera una parte del animal, dejando al animal vivo. Y esa es como una precuela, como un premandamiento, ¿no? Pero básicamente era porque en la sangre estaba la vida y Dios había explicado por la ley, obviamente, para el pueblo hebreo, que, que no se iba a comer como un símbolo pues de la vida, que no debía comerse la sangre de ningún animal, ¿no? Sino que había que derramarla, porque había que respetar ese símbolo de la vida, ¿no? La sangre en ese sentido era un símbolo de la vida. Esto es algo que se ha interpretado equivocadamente por los testigos de Jehová, ¿no? Esta secta de los testigos de Jehová lo han interpretado mal, tomando esos pasajes, y ellos no han aplicado esta regla de hermenéutica de que el Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo. Entonces ellos dicen pues que no, nadie se puede hacer transfusiones de sangre porque ahí va la sangre de otra persona y ahí está la vida. Y es un error de interpretación, obviamente. Lo mismo ocurre con este tema del ayuno, por ejemplo, que yo mencionaba, porque hay iglesias en las cuales se manda que hay que ayunar todas las semanas, o se impone como regla tácita de que se tiene que hacer unos sacrificios de sueño o vigilias hasta avanzadas horas de la noche. Y a veces es complicado esto conciliarlo con el Nuevo Testamento, pues no hay una explicación clara en el Nuevo Testamento que diga que esto es un mandamiento de vida. Hay hay un culto racional que se debe hacer, sí, pero debe ser eso, racional, o sea, entendiéndolo y haciéndolo de acuerdo a nuestra capacidad, sin que se vea afectado nuestro bienestar tampoco. Muy bien, se me viene a la mente también algunas iglesias donde se ha interpretado esto de forma equivocada sobre el sábado, ¿no? Que guardan el sábado de forma fundamentalista. Y esto quiere decir que guardan el sábado incluso dejando de hacer cosas importantes, que tienen incluso mayor importancia que el mismo día, porque a veces incluso se deja de pensar hasta en el mismo Cristo para imponer el sábado, olvidando que Cristo, el Señor, es el Señor del sábado. Jesucristo es el Señor del sábado, por ejemplo, ¿no? Y olvidando pues lo que ya Pablo explicó en un pasaje que es meramente doctrinal. Pablo explica que ya no hay pues días de fiesta, ¿no? Días de reposo, plenilunio, días de luna, etcétera, sino que ahora cada día lo vivimos para el Señor y lo santificamos para el Señor. Somos santos para el Señor todos los días, ¿no? Entonces, por ahí siempre hay que tomar en cuenta esta regla de interpretación de todo lo que vayamos revisando en el Antiguo Testamento para entenderlo solamente a la luz del Nuevo Testamento. Muy bien, la séptima regla en este caso es compare los pasajes paralelos. Siempre vamos a encontrar frases o historias o también ideas o enseñanzas en general que se encuentran registrados en diferentes libros,
Entonces tenemos que revisar todos esos libros donde hay pasajes paralelos o ideas paralelas. Para esto nos viene bien estas Biblias de estudio. Hay Biblias de estudio como la Thompson, la Ridley o, por ejemplo, la misma Biblia textual, si es que ustedes logran descargar la aplicación de la Biblia textual. Tiene notas a pie de página muy buenas, que son también de estudio y que permiten entender en diversos pasajes donde hay estas enseñanzas que son paralelas. Por ejemplo, en los evangelios tenemos pues enseñanzas paralelas, parábolas paralelas que se explican en más de un evangelio, ¿no? En varios evangelios se explican varias historias o varios hechos anecdóticos que ocurrieron. Y en este caso tenemos que revisar todos ellos para tener una idea completa de cómo ocurrieron las cosas. Les explicaba en una clase anterior el caso de Judas, que en un pasaje se explica que Judas se ahorcó, ¿no? En un pasaje se explica que cayó por un despeñadero, en otro pasaje se explica que se arrepintió y fue a entregar las monedas de plata, las monedas que le dieron por entregar a Jesús precisamente, y en otro pasaje se explica que fue y compró un terreno, una viña, un terreno. Y la idea allí es cómo conciliamos todo eso, porque aparentemente son contradicciones. En un lugar hace una cosa, en otro lugar hace otra cosa. Pero si interpretamos todo eso correctamente, vamos a entender que primero fue arrepentido por la conciencia, no arrepentido ante Dios, sino arrepentido en su conciencia porque sabía que estaba haciendo algo mal. Fue a entregar el dinero, a devolver el dinero, pero los que le habían pagado no le recibieron ese dinero, entonces él toma el dinero y va y compra un terreno y allí se ahorca y se cae por un despeñadero. Entonces vemos que todo encaja correctamente si es que analizamos a la luz de toda la palabra en su unidad, ¿no? En todos los pasajes paralelos encontramos ese rompecabezas que nos va a armar bien la historia. Vamos a ver también que existen tres tipos de paralelos, en este caso con respecto a los pasajes bíblicos, ¿no? Hay paralelos de palabras, por ejemplo, encontramos paralelos en el Apocalipsis y en Jeremías, me parece, o en Zacarías, donde se habla, por ejemplo, de los dos olivos. Y encontramos paralelos también de ideas. Por ejemplo, el apóstol Pablo tiene una idea que es paralela a la idea que tiene el apóstol Santiago o el apóstol Jacobo, ¿no? Son ideas paralelas sobre la fe, ¿no? La fe sin obras es muerta y la fe que viene como don de Dios de la gracia que lo explica el apóstol Pablo. Entonces son ideas paralelas que necesitamos entender, porque si no entendemos ahí esas ideas sobre la fe, vamos a separar, ¿no? Y nos va a parecer que se contradice Pablo sobre la fe y Santiago también sobre la fe, porque Santiago enfatiza la fe con obras, ¿no? Que la fe da resultado obras, pero Pablo no le da un énfasis a las obras, sino que la fe viene por gracia. Entonces, si nos enfocamos bien allí y entendemos bien esos paralelos de ideas, vamos a entender que encajan muy bien, que la fe viene por gracia, pero para que se muestre esa fe realmente, tienen que existir obras que se observen y, bueno, quienes lo van a observar son los demás. Y eso también va a ayudar pues a que los incrédulos vean nuestras obras, nuestro actuar y a causa de eso ellos también se arrepientan y vengan al Evangelio. Entonces esa es la idea de que haya fe, que genere obras para que esas obras o esa luz que vamos a generar eh, alumbre a los demás y ellos vengan al Evangelio. Ahí tenemos una clara forma de paralelos que tenemos que entender. También hay paralelos de enseñanzas generales, como las enseñanzas también del apóstol Pablo, del mismo Señor Jesucristo. Y son enseñanzas que en varios pasajes de diferentes libros van a estar.
de formas diferentes, con algunas variantes, porque son autores distintos. Marcos, Lucas son autores distintos, pero nos van a dejar paralelos de enseñanzas que tenemos que revisar. Cada vez que usted vaya a revisar, por ejemplo, una parábola, revise dónde más hay esa parábola, en qué otro libro, y podrá entender con toda claridad algún detalle que antes no ha visto, que no ha alcanzado a apreciar, a entender. Muy bien, ahora vamos a ver la octava regla en este caso, que es distinguir entre lo que la Biblia registra y lo que la Biblia aprueba o manda. Esto es importante, queridos hermanos, porque una cosa es lo que la Biblia está explicando, contando, relatando, ¿no? Que son hechos históricos, eh, y otra cosa es lo que la Biblia manda. Lo que la Biblia manda es otra cosa muy diferente. Y aquí hay varias cositas que tenemos que entender. Una de ellas es que, por ejemplo, algo que dice un apóstol no necesariamente es doctrinal, porque él dice en muchos casos, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, el apóstol Juan también lo hace, dicen en muchos casos o dan esa idea de que eso lo dicen ellos, de que hay algo que están mandando, pero desde ellos, ¿no? Y ellos dicen, esto digo yo, no lo dice el Señor, ¿no? Me gustaría que hicieran esto, ¿no? Me gustaría que los jóvenes se quedaran solteros, pero esto lo digo yo, no lo dice el Señor. O me gustaría, hacen una serie de mandatos, por así decirlo, pero que vienen de ellos, porque ellos tienen una autoridad, porque ellos son apóstoles, porque ellos son pastores de un grupo de iglesias. Entonces eso está bien, porque es una posición doctrinal para un contexto que están viviendo esas iglesias, ¿no? Nosotros ahora tenemos un contexto cultural tal vez un tanto diferente, y lo que es doctrinal y es básico no va a variar en ninguna iglesia, al menos en ninguna iglesia que tenga el Espíritu Santo y que sea el cuerpo de Cristo. Pero hay cosas que varían entre iglesias, ¿no? Hay iglesias en Estados Unidos que tienen mandatos doctrinales propios de su iglesia, o por así decirlo, costumbres que son diferentes a las iglesias nuestras, ¿no? Aquí en América Latina, en Sudamérica, en Perú. Hay iglesias aquí en Lima que tienen formas de vivir la vida cristiana que son diferentes a las iglesias de Cajamarca, de Puno, etcétera. Entonces eso nos hace ver que no todo lo que vamos a revisar en la Biblia y a lo largo de la vida cristiana en diversas iglesias es exclusivamente doctrinal mandatorio para todos, ¿no? Lo que sí es doctrinal básico no va a variar nunca, y en la Biblia está muy claro lo que es doctrinal y lo que es básico. Em, y eso lo vamos a ir viendo, pues lo vamos a ir viendo a lo largo de la palabra, y el Espíritu Santo nos va a ir mostrando. Siempre que nosotros seamos dóciles, hemos visto que ese es un detalle importante, que nosotros nos presentemos ante Dios dóciles, humillados siempre, porque somos pecaminosos, porque somos malos, porque en nosotros no hay nada bueno sino por la gracia de Dios. Entonces, si es Dios dándonos estas bendiciones, no nos queda más que humillarnos y ser dóciles y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe lo que es exclusivamente básico, lo que es exclusivamente doctrinal y esencial para la salvación, y las enseñanzas diversas también, que de acuerdo al contexto en el que estamos, de acuerdo a la iglesia en la que estamos, va a variar quizá, o por la denominación en la que estamos, a veces se entienden algunas cosas que son secundarias, se entienden de manera diferente, y usted puede tener diferencias de entender esas cosas, quizá no tenga la misma opinión que otros hermanos, quizá tenga otra interpretación que la misma interpretación mía o la misma interpretación de su pastor, pero eso no quiere decir que va a haber un rompimiento allí de la unidad, que va a haber una separación o que usted se tenga que ir. Al contrario, eso nos fortalece para que en esas diferencias nos unamos más como cristianos en lo que es básico, en lo que se llama la común salvación. Entonces,
cuando haya hechos históricos que venía mencionando, hay que corroborarlo con pasajes doctrinales. Lo que yo les mencionaba hace un momento sobre el caso, por ejemplo, de las lenguas. En Pentecostés fue un hecho histórico que se hablen lenguas allí. Fue un cambio, fue una ruptura en lo que ya estaba anunciado que iba a suceder. Jesucristo había anunciado que vendría el Espíritu Santo, el Consolador. Pero lo que ocurre ahí es un hecho histórico. No es algo que se dice, que la Biblia diga esto mando, ¿no? La Biblia no dice esto mando para todas las iglesias, que se hablen lenguas cada vez que se sienta el Espíritu Santo. No es así. Y esto se corrobora con pasajes doctrinales, algo que ya he mostrado en otras clases, donde el apóstol Pablo explica a los corintios, a los romanos, que se hablen lenguas, pero con orden, ¿no? Y siempre que haya un intérprete, alguien que tenga don de interpretación. Si no, pues no se haga, ¿no? Porque Dios es un Dios de orden, y etcétera. Entonces, un hecho histórico siempre debe interpretarse a la luz de un pasaje doctrinal. Siempre para un hecho histórico que nos parezca que nos ilustra una doctrina, como es el caso, por ejemplo, de Pentecostés, hecho de un hecho histórico, que nos está ilustrando una doctrina, pero tiene que corroborarse con pasajes doctrinales. Y los pasajes doctrinales, por lo general, para estos casos están en las epístolas, ¿no? Que vienen después. Em, También sobre este tema, por ejemplo, a veces se pregunta acerca de las parábolas. Las parábolas, por lo general, tienen una sola enseñanza, ya lo he comentado en otro momento, pero esta sola enseñanza que tiene la parábola nos ilustra una doctrina, ¿no? Y esa ilustración de la doctrina debe pasar por la luz de los pasajes doctrinales que por lo general también vienen en las epístolas, ¿no? Entonces, recordemos, si tenemos un hecho histórico, un hecho alegórico, un hecho un poco figurado, que nos parezca que tenga figuras literarias, que tenga em, alegorías, tenemos que corroborarlo siempre con los pasajes doctrinales que son claros y directos y sencillos de entender. Ahora, en la Biblia también hay acciones de los santos que Dios no aprueba. Por ejemplo, recuerden las dudas de Abraham, recuerden la borrachera de Noé, recuerden a David y su adulterio, etcétera, ¿no? Pero están registradas en la Biblia porque quieren Dios mostrarnos un ejemplo de lo que ocurrió y de que está mal, ¿no? Hay cosas que los santos en las escrituras han dejado constancia de que están mal. Por ejemplo, me acuerdo de Nehemías contando en el libro de Nehemías, contando que se avergonzó. Él cuenta que se avergonzó, él cuenta que tuvo miedo en muchas ocasiones ante el rey, cuenta que se sentía atribulado, que se sentía decaído, em, pero él lo cuenta porque él sabía o era guiado por el Espíritu Santo para dejar constancia de que él estaba mal, de que él no era perfecto, pero que en esa imperfección Dios estaba obrando y Dios estaba modelándolo, haciéndolo crecer. Y eso es lo que va a pasar en muchas ocasiones con nosotros. No vamos a estar bien porque no somos perfectos. En muchas ocasiones vamos a decir cosas erradas, tal vez cosas incorrectas, vamos a hacer cosas incorrectas, vamos a pecar incluso, como lo he mencionado abiertamente en otras ocasiones, pero debemos tener la confianza en Dios y creo que la tenemos, si es que estamos aquí y persistimos aquí, creo que todos tenemos esa confianza en Dios de que Dios nos está haciendo crecer, Dios nos está fortaleciendo y nos está perfeccionando. De tal manera que si nuestra confianza es concisa, es fehaciente, nuestra fe es fuerte en Dios, nosotros vamos a permanecer en el Evangelio, en el camino del Señor, incluso aunque sucedan todas estas cosas que también les pasaron a los santos
en las escrituras, ¿no? Como ha quedado escrito las historias de muchos de ellos. Otra cosa que la Biblia registra son también frases de no creyentes. Me acuerdo, por ejemplo, las frases de Ciro o las frases o las cartas que en el mismo Nehemías se explica sobre el rey de ese momento, Artajerjes. Y se habla también, por ejemplo, si volvemos ya un poco más cerca, Pablo menciona a un poeta, no recuerdo el nombre, Pablo menciona a un poeta en el Areópago, menciona a un poeta que no era cristiano, que no era ni judío, ¿no? Que era griego, y habla allí y dice pues un testimonio sobre lo que había dicho este poeta, ¿no? Acerca del Dios no conocido. Y hay así a lo largo de la Biblia muchas menciones, incluso las palabras del diablo cuando tienta a Jesús, por ejemplo, está muy claro que son frases del enemigo, del adversario. Entonces, vamos a ver que hay cosas que Dios manda en su palabra, son cosas claras. Cuando es un mandamiento, preguntaban hace unas clases, ¿cómo sabemos cuál es el mandamiento de Dios y cuáles son principios o cuáles son otras enseñanzas? ¿No? Y por lo general en un mandamiento la palabra es clara, ¿no? El mandamiento en que se basa la ley y los profetas es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Esto es la ley y los profetas. Luego, Jesús hace énfasis en esto diciendo, un mandamiento nuevo os doy, en Juan dice, que os améis unos a los otros. Entonces, si tenemos esto como yo les decía que estos mandamientos son la columna vertebral de nuestra vida evangélica, cualquier otra cosa que esté fuera de estos mandamientos es solamente pecado. ¿Por qué? Porque si yo amo a los demás como a mí mismo, por supuesto a Dios primero que a nadie, mi vida para los demás va a ser una vida de entrega, de amor, de compromiso, de ayuda, de esfuerzo, de excelencia, de buscar ser mejor cada día, de buscar estudiar más cada día, de aprender algo nuevo cada día. Siempre vamos a estar en esa dinámica, moviéndonos hacia adelante, hacia el crecimiento. Y mucho más cuando se trata de actuar con los demás para atraerlos al Evangelio de forma pues respetuosa, pero también comprometida con el evangelismo, ¿no? Que eso es algo importante en cada cristiano. Entonces vamos a ver allí pues una clara forma de que cada vez que hay un mandamiento, Dios lo dice con claridad, ¿no? Aquí hay un mandamiento, este es un mandamiento del Señor, Pablo dice, esto manda el Señor, ¿no? Esto no viene de mí, sino que esto es del Señor. Y así a lo largo de la Biblia siempre vamos a tener esa claridad. Muy bien, ya vamos terminando por aquí. Siempre hay que darle prioridad a lo literal por encima de lo simbólico. Esto va a ser un tema de profundizar más en la siguiente clase, pero aquí como una regla tenemos que cada vez que nosotros leamos algo en la palabra, tenemos que tener claro que si no es algo figurado, algo que claramente es una figura literaria pues, una metáfora o una poesía o una parábola, entonces eso es literal, literal es algo que está narrado con toda claridad y que se traduce así, como se enseña ahí, como se lee ahí, se traduce ahora en la actualidad. No, no es algo que tenemos que interpretarlo de forma mística o de forma figurativa. Y aquí tengo una lectura que les voy a comentar brevemente. En la Biblia hay dos tipos de literatura, ¿no? Una es la literal y la otra es la figurada. La literal comprende géneros como narración, historia, epístolas, evangelios, eso que se enseña de forma narrativa, bien explicada, fácil de entender, ¿no? Y así entendemos nosotros las cosas. Aquí en Lima o en Perú, creo, hay
esa frase que utilizamos los jóvenes a veces para decir, no, literal, me pasó esto, literal. O sea, significa que así como te lo cuento, ¿no? Y caí dando tumbos, literal, ¿no? Así fue, o sea, fue algo literal. Así tal cual te lo estoy narrando, así es como sucedió y así es lo que ha pasado. Entonces, eso es lo que significa literal, algo que pasa o pasará o que se debe hacer tal cual está escrito en la palabra, ¿no? Eso es lo literal. Estos comunican el pensamiento en la forma normal usando las palabras en su sentido común, ¿no? Así tal cual como quiere decir la palabra que se expresa, así es lo que significa. Eso es lo literal. Luego lo figurado comprende géneros un poco más oscuros, un poco más difíciles de entender como la profecía, las alegorías, la poesía, parábolas, ¿no? La parte apocalíptica también, ¿no? Estas son figuras de lenguaje que le da a la palabra sentidos derivados. Por ejemplo, se habla de los dos olivos en el Apocalipsis, ¿no? Dos olivos. ¿Cómo puede ser que dos plantitas vayan a predicar el evangelio? Y bueno, pues esa es una figura, ¿no? Ese es un sentido figurado. Entonces tenemos que tener ahí una prioridad a lo literal. Si es que vamos a predicar sobre algo simbólico, por ejemplo, si usted va a predicar o va a enseñar, se me ocurre Apocalipsis, un capítulo del Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 20, que habla, por ejemplo, de la resurrección. Tenemos que explicar primero otra parte de la resurrección, ¿no? Como es, por ejemplo, donde explica el apóstol Pablo una parte más clara de la resurrección. Entonces, si lo vemos eso con claridad, vamos a tener una explicación doctrinal más simple, más sencilla, y no vamos a profundizar tanto. Ya cuando avancemos en la enseñanza que usted haya preparado, sí puede profundizar en temas que son más alegóricos o más figurados, pero lo ideal es siempre empezar con lo sencillo, lo fácil, lo práctico, e ir profundizando muy cuidadosamente también. Obviamente depende del público al que le vamos a enseñar, depende de si son nuevos o son ya antiguos, depende de si son estudiantes de teología o son hermanos maduros en una iglesia, ¿no? Siempre hay unas diferencias y tenemos que conocer al público al que le vamos a enseñar, tenemos que entender qué problemas traen, cómo se están desenvolviendo. Eso pues ya implica homilética, ¿no? El arte de enseñar, el arte de predicar. Y tenemos que tomar en cuenta ahí algunas cosas sobre oratoria, cómo comportarnos al explicar un tema, cómo gesticular, qué ejemplos poner, cómo atraer la atención de ellos, porque por lo general la atención de un público en una iglesia, en un templo, en un grupo o una célula es un poco más reducida que la atención que se pone en una clase, porque en una clase viene gente que viene exclusivamente a aprender ese tema, que está muy interesada en aprender ese tema, pero en un templo a veces pues la gente llega cansada con diversos problemas. Es un mundo diferente lo que ocurre ahí. Entonces hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Muy bien. Cada vez que se trate de un tema doctrinal o una enseñanza básica, debemos darle prioridad a lo literal por encima de lo que es simbólico o figurativo. Muy bien. La décima La décima regla en este caso es atienda al progreso de la revelación, lo que se llama revelación progresiva. Esto es importante. Tenemos que ponerle mucha atención a este tema de la revelación progresiva para, por ejemplo, revisar algunos capítulos o algunos pasajes del Antiguo Testamento y otros del Nuevo Testamento. Las doctrinas bíblicas o la enseñanza bíblica siempre ha venido desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, ha ido creciendo, ¿no? Va creciendo en la medida que la historia de la redención se va desarrollando. Efesios 3, 5 y 6 dice eso, ¿no? El apóstol Pablo enseña
que en otro tiempo, ¿no? Con los padres había una revelación diferente a la nuestra, a la que nosotros ya tenemos. Quiero, quiero mostrarles lo que dice ahí. Dice que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, ¿no? En otras generaciones no había esta revelación. Dice, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué cosa ha sido revelado ahora? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esa es pues la historia de la revelación progresiva, que a través de la historia de la Biblia se ha venido revelando de forma progresiva la redención, la salvación. Y esto es importante notarlo porque hay varias cosas que van a salir de aquí. Miren, voy a anotar. Lo que sabía Moisés no es lo mismo que sabe usted y yo. De hecho, Moisés hubiera dado todo lo que tenía por estar en el lugar y en la posición que nosotros estamos. Porque Noé quería no solamente entrar a la tierra prometida, sino que tanto Moisés como los padres como los otros profetas, querían gustar esa salvación que se les había anunciado, esa promesa que se les había anunciado que vendría, porque ellos conocían lo que había pasado en el huerto del Edén, sabían lo que Dios le había dicho a la mujer, esa palabra profética, esa palabra futura que Dios había explicado en la maldición que dice, ¿no? Que él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Esa frase que Dios menciona ahí ya estaba dando un atisbo, una esperanza de que iba a venir un redentor. Entonces, es importante saber aquí y notar que lo que Moisés sabía, por ejemplo, acerca del Mesías es muy diferente a lo que supo Zacarías, ¿no? Que estaba más cerca de la redención. Es muy diferente a lo que ya supo después, por ejemplo, Nicodemo, que ya era un maestro de la ley y que ya estaba viendo pues al Salvador delante. Y es muy diferente, por ejemplo, a lo que Jeremías habló sobre la doctrina del nuevo pacto, cuando habla de que en ese tiempo haré un nuevo pacto con ellos, habla Jehová por el profeta Jeremías. Pero luego el autor de Hebreos, que pudo haber sido Pablo, explicó ya en detalle qué era el nuevo pacto, ¿no? Entonces, desde Jeremías hasta el autor de Hebreos, que supongamos que es Pablo, el autor de Hebreos, desde Jeremías hasta Pablo hay una centena de años, ¿no? Hay muchísimos años que han transcurrido, pero ha avanzado esa revelación ha sido progresiva. Dios se la mostró a Jeremías, le habló a Jeremías de una forma diciéndole nada más esa frase de un nuevo pacto, pero ahora en Hebreos se nos explica qué cosa es en detalle el nuevo pacto. Entonces, esa revelación progresiva es importante entenderla porque en esa revelación progresiva está la unidad de la palabra. Dios se va mostrando progresivamente a su pueblo en una unidad de su palabra, en una unidad que no cambia o que no se arrepiente, o sea, que no vuelve atrás. Lo que Él ya ha puesto como un propósito, eso lo va a hacer en el futuro. Esa palabra no cambia. Él se impone un propósito, se propone hacer algo y eso lo va a hacer en el futuro. Y esto va a ocurrir siempre, incluso si hay caídas del hombre en ese propósito a lo largo de esa historia, Dios finalmente lo va a ejecutar en el futuro. Y eso es lo que pasa aquí. Todo eso es la unidad de la Biblia. Vamos a ver esa unidad en toda la palabra. Vamos a ver que hay una relación muy estrecha, por ejemplo, entre el Génesis y el Apocalipsis. El Génesis nos da una luz muy detallada de cosas, de una serie de cosas que vienen sucediendo en el Génesis capítulo 1, 2, 4 hasta el 11. Y en el Apocalipsis, en los últimos capítulos del Apocalipsis, ocurren esas mismas cosas en forma
retrospectiva, ¿no? Desde el 19, 20, 21 del Apocalipsis, y se ve claramente esa relación, pero ya en Apocalipsis se ven cosas con mucha más claridad, ¿no? Se ve una salvación y una redención totalmente clara, totalmente visible, se ve al Hijo del Hombre mostrándose a todo su pueblo. Entonces, esta revelación va a venir siempre así. ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, em, en el tiempo de la ley, o antes de la ley, antes de Moisés, no era ningún problema que haya un matrimonio, por ejemplo, entre familiares. Más bien esa era la norma, eso era lo usual, ¿no? Que entre familiares haya matrimonios, se casen, formen nuevas familias. Pero ya pasando el tiempo, eso ya no se daba así, ya no era lo normal, y mucho menos para los cristianos. Entre familiares ya no podía haber ese tipo de cercanía matrimonial, y mucho menos ahora, pues si viene una pareja y dice que son primos, yo creo que ningún pastor va a aprobar que haya un noviazgo entre primos o entre familiares cercanos. Entonces vemos que siempre va a haber esa revelación progresiva de lo que es correcto, de lo que es moral, y empezó en el Génesis, en el Antiguo Testamento, y termina en nuestro tiempo con la redención hasta el Apocalipsis. Esto nos va a ayudar a salir de una frase bíblica, de un versículo bíblico. Esto nos va a ayudar, si es que nosotros entendemos bien estas reglas, y especialmente esta regla de la revelación progresiva, no vamos a tener el problema que tienen muchos cristianos de quedarse en una teología, lo que se llama la teología versicular, ¿no? Hay algo que se llama la teología de un solo versículo, que de un solo versículo hacen doctrina, de un solo versículo sacan una enseñanza que está muy, muy fuera de lo que quiere decir la Biblia en toda su unidad. Y mucho peor si se toman textos del Antiguo Testamento y se quieren aplicar a la vida cristiana actual. Nunca se debería enseñar una palabra del Antiguo Testamento queriendo aplicarlo a la iglesia actual, porque lo que aplica como enseñanza doctrinal a la iglesia actual es el Nuevo Testamento, y entendiendo el Nuevo Testamento, sí, a partir de lo que ya hubo en el Antiguo Testamento. Para eso está el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, para darnos luz sobre lo que hubo como sombra de lo que ahora nosotros ya tenemos. Entonces, si tomamos un solo versículo, hacemos una teología versicular, una enseñanza versicular o una doctrina versicular de un solo versículo, vamos a estar en graves problemas, porque lo que vamos a enseñar en ese caso no va a ser consistente con toda la unidad de la Biblia. Y lo que a nosotros nos conviene como hijos de Dios, como cristianos y como coherederos, es que todos nuestros hermanos y mucho más quienes están aprendiendo de nosotros sepan la palabra en toda su unidad, en todo su contexto, en toda su sustancia, ¿no? En toda la esencia de toda la palabra. Así que ese debe ser nuestro objetivo, aprender siempre la palabra en todo su contexto. Si leemos un versículo, si leemos un capítulo, siempre tener en mente que ese capítulo coincide con toda la palabra de Dios, y que tenemos la luz del Antiguo Testamento, y que tenemos ahora la revelación mucho más clara por el Hijo, por Jesucristo, en todo el Nuevo Testamento. Y en alguna parte del material escribí allí que sería para nosotros mucho más fácil entender el antiguo, el antiguo o el Nuevo Testamento, leerlo, pero a partir de Juan, por ejemplo, a partir de Juan, porque Juan explica doctrina de forma maravillosa. Juan explica doctrina empezando por el capítulo 1, versículo 1, ¿no? Empieza hablando de Logos, el Logos es Dios, ¿no? Y que el Logos vino al mundo, y que el Logos tabernaculizó o vino aquí a convivir con nosotros.
Y esa palabra, esa enseñanza de doctrina esencial que empieza con Juan, nos viene a dar una luz hasta el Apocalipsis, de todo lo que es ya doctrina, de todo lo que es aplicación, pasando incluso por Hechos, porque en Hechos vemos una transición doctrinal también. Y si dejamos los evangelios para entenderlos como ese impacto del Hijo del Hombre y esa transición entre el judaísmo y el cristianismo, mucho más si entendemos la historia cristiana, que es un curso que tenemos ahí pendiente. Si tomamos en cuenta todos esos detalles como una unidad, que es difícil entender toda esa complejidad, o sea, tenemos que dedicarnos sí con profundidad, tenemos que tener ahí un compromiso de avanzar cada día, persistencia, de cada día dedicar un tiempo. Pero si tomamos todos esos detalles, leemos los comentarios bíblicos, vemos las referencias en la Biblia de estudio, ¿no? Referencias de pasajes paralelos, o sea, si aplicamos todas estas reglas, lo que vamos a tener como resultado es una bendición enorme porque vamos a crecer en ello. Vamos a crecer en doctrina, vamos a profundizar en la enseñanza, vamos a meternos con Dios. Eso es lo que significa pues meterse con Dios, no solamente pasarse horas y horas en ayuno y oración como a veces se nos enseña, sino que es saber y querer profundizar en lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Y esa es la forma en cómo nuestro carácter cambia, en cómo nosotros nos superamos, mejoramos, crecemos espiritualmente y en todas las áreas de nuestra vida. Así que si tomamos eso como parte fundamental de nuestro estudio, estas reglas de hermenéutica, vamos a crecer mucho más y vamos a tener que enseñar con más sustancia, con más facilidad, con más sencillez a nuestros hermanos que están a nuestro cargo, bajo nuestro liderazgo. Así que, mis queridos hermanos, yo los animo a que persistan en esta enseñanza, las animo a las hermanas a que crezcan en este aprendizaje. Es un esfuerzo amplio, es un esfuerzo profundo, no es lo más fácil del mundo, no tiene su carga, pero sabemos que Dios sabe recompensar y les puedo decir que las bendiciones de Dios son muchas para quienes se meten a profundizar en la palabra de forma eficiente, de forma clara, con reglas específicas enseñadas por la misma palabra. Así que está en usted tomar ese reto, esa debilidad que tenemos y hacerlo una victoria, ¿no? Porque Dios ya nos ha dado el poder, así que está en nosotros usar ese poder y ejecutarlo. Y aunque a veces tome alguna dificultad, no sea difícil, no sea un poco duro, tenemos que persistir y lo vamos logrando. Así que mis queridos hermanos, yo les envío un gran abrazo. Si no hay ninguna pregunta por allí, vamos terminando por aquí la clase del día de hoy. Y para la clase siguiente vamos a tener un tema que también es importante, es para completar la forma de interpretación gramático histórico o la interpretación literal. Así que prepárese también para eso. Les voy a enviar ahí algún material en estos días y ya pues nos estamos viendo entonces en la siguiente clase. Les envío un abrazo fraterno, cuídense mucho, mis hermanos. Muchas gracias, bendiciones, hermana Elizabeth, amén. Cuídense. Cualquier cosita ya me escriben por WhatsApp y lo revisamos ahí en el camino. Que Dios les bendiga mucho. Un abrazo. Mañana